Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Buenas noches. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Déjenme sacar una última evidencia. Ahí está. Denme un minuto más y comenzamos, por favor. Perfecto, bueno, pues vamos a dar comienzo. Muchas gracias por estar a tiempo para esta sesión número 7, nuestra séptima sesión y nuestra última también sesión. Entonces, bueno, recordando que hoy, lunes 15, oficialmente sería, y bueno, de acuerdo también a nuestro cronograma, nuestra última sesión de esta. Por lo que pueden ver, pues ya estamos en la recta final de este segundo bloque. Hoy por la mañana me hicieron llegar ya el cronograma como tal. Más adelante se los pego aquí en la presentación. Y bueno, el día viernes 19 a las 11:55 se terminaría pues la última parte de este bloque número 2 y se cerraría oficialmente la plataforma. Aquí tenemos el día 19. Entonces, con base en los lineamientos que me mandaron, nosotros, y bueno, también ustedes, estaríamos iniciando el segundo semestre el día lunes 2 de marzo del 2026. Ese sería el inicio para que, bueno, estén muy atentos a su correo electrónico. De manera puntual, los profesores, los docentes, estaremos mandándoles correos ese mismo día y, bueno, de manera, subsecuente estarían ya iniciando las sesiones síncronas. Entonces, para el registro de nuestras actividades, tenemos como fecha límite el día miércoles 7 para el envío de sus calificaciones. Entonces, ahí ténganlo presente. Hasta el día 7 tenemos como fecha máxima. Ese mismo día también ustedes tendrían que estar mandando un correo de aviso de que están de acuerdo con la calificación o bien que requieren una retroalimentación, una revisión por parte si no estuvieran de acuerdo con la calificación obtenida. Entonces, también el día 7 durante esa primera semana de enero, bueno, sí, entre el 8 y el 9 también les estarían llegando series de correos a las personas interesadas en realizar sus extraordinarios de las UCAS que pues no tuvieron oportunidad de acreditar. O también hacer un intersemestral. Esto es que en el mes de enero y febrero estarían cursando, pues de manera un poquito, yo lo considero así un poquito apresurada, algunas UCAS que no hayan acreditado tanto del bloque número uno, tanto del bloque número dos. Entonces, ese sería pues nuestro cronograma para las actividades. Déjense aquí, se los coloco. Cierre ya oficial, ya no tuvimos ningún, vaya, un obstáculo. Todo quedó perfecto. Entonces, el cierre oficial de la plataforma es el 19 de diciembre a las 23:55. Y el envío de calificación final sería máximo el 7 de enero. A mí la verdad me gusta mandarlos en el año calendario, pero bueno, como tal, le confirmé al tutor de calidad que tenemos en esta asignación, sí me da autorización de el envío del correo, vaya. Pero si no, tendremos hasta el 7 de enero para el envío. Y recuerden confirmar dejen silencio a uno de ustedes, listo. Confirmar su correo de aceptación de calificación o bien solicitar una revisión de estudios. Entonces, estas serían nuestras fechas y también aquí colocarles que el inicio del segundo semestre.
Inicio del segundo semestre es el día lunes 2 de marzo de 2026. Y ya me adelanté unos años. Entonces aquí tengan presente estas fechas para estar muy al pendientes de ellas. Ok. Entonces, les había recomendado ver este documental que habíamos revisado de manera muy breve la clase anterior. Entonces, este tipo de documentales nos lleva a una conjetura muy en específico. Sabemos que se sabe, sabemos que fue un escándalo farmacéutico lo que se vivió con este medicamento. Actualmente, en algunos países africanos todavía se sigue suministrando. Entonces, de ahí la importancia, pues, de tener una mayor regulación, de que el gobierno implemente este tipo de, por ejemplo, aquí en México tenemos a COFEPRIS, que realmente es una de las instituciones por excelencia que lleva a cabo todo lo que tiene que ver con algún tipo de permiso fitosanitario, le llaman. Entonces, pero hay países que no tienen algún tipo de regulación así muy exhaustiva y que bueno, finalmente, sabemos que fue una tragedia farmacéutica en la que fueron más o menos documentados alrededor de 20,000 bebés, que tuvieran alguna deformidad. Entonces, este escándalo, este lamentable suceso, se vivió a que este medicamento no tuvo la precaución de ser testeado también en mujeres. Entonces, quitar de lado, dejar de lado este análisis que se hace no solamente hacia los hombres, sino también dejar de lado esta parte de no hacerlo con, en este caso, un medicamento que estaba recomendado para mujeres embarazadas y que no se testeara en mujeres fue como em, fue totalmente un absurdo. Entonces, esta tragedia pues va a revelar una profunda crisis de ética corporativa, como comentaba también, fallas gubernamentales en cuestión de regulaciones en este caso de fitosanitarias, y bueno, también una alarmante falta de perspectiva de género en donde se deja de lado totalmente em, el análisis que se hace con base a la mujer. Entonces, bueno, en algunos lugares de Canadá, porque fue, digamos, fue una oleada muy masiva, empezó en Europa, se extendió a Asia, después llegó a América y actualmente está en África. Entonces, algo que podemos ver, pues, es ese todo rezago también tecnológico, este, de salubridad que se manifiesta en países pues de subdesarrollados, que en este caso es en África. Y como les comentaba, en Canadá hubo pues una malversación. Se cree que esta empresa que suministraba la talidomida llegó a pláticas con los gobiernos y que bueno, hizo ¿cómo le llaman? Unas indemnizaciones a los familiares de $134 al mes. Entonces, fue realmente un absurdo. Y bueno, finalmente la mayoría de las personas que se vieron afectadas, pues fueron personas de escasos recursos o de clase media. Entonces, realmente, pues no hubo por parte del gobierno algún, vaya, al verse corrompido, pues no hubo un respaldo en este caso por parte del gobierno. Entonces de ahí radica la importancia y también, bueno, con base a los ejemplos que veremos adelante, la importancia de analizar nuestro entorno con base a la perspectiva de género es porque nos permite pues analizar, comprender y transformar todas esas desigualdades que van a existir entre mujeres y también entre los hombres. Y que bueno, no son naturales, sino estas diferencias son construidas socialmente, culturalmente, históricamente. Entonces, por ejemplo, ya lo veíamos en la película de La Flor del Desierto, que con base
en su cultura, en su posición social, también parte de sus creencias religiosas. Es por ello que así, de alguna forma, pueden vivir las mujeres en esa religión. Entonces, algo muy fundamental de lo que nos tenemos que quedar con esta boca es que la perspectiva de género nos va a ayudar a visibilizar desigualdades que de alguna forma suelen normalizarse, ya se hace violencia, discriminación, brechas salariales, acceso desigual a a las oportunidades. También nos va a ayudar a cuestionar todos estos estereotipos de género que de alguna forma limitan el desarrollo personal y colectivo. Una de las infografías que me encontré es a ver si ahorita se las enseño. Creo que la pegué, pero nos va a llevar a ver que el feminismo, una de sus grandes improntas es dejar de ver o dejar creer que es un insulto decir que eres o que lo haces como mujer o que lloras como una niña. Dejar de ver esa parte de esas pequeñas frases, palabritas que hemos identificado o que ya logramos identificar a lo largo de toda nuestra vida, son esas pequeñas frases lo que va a permear y va a ser la construcción de alguna forma de lo que conocemos como mujer y también de lo que conocemos como hombre. Entonces, también algo muy importante que nos va a dejar este análisis de la perspectiva de género es que se van a garantizar derechos humanos a través de la promoción de la igualdad sustantiva y no solo de una igualdad formal, por ejemplo. Y también algo muy importante que nos debe dejar esta UCA es que la perspectiva de género nos va a ayudar a prevenir las violencias de género y obviamente identificando sus causas estructurales y no solo sus manifestaciones visibles. Entonces, em, la, mm, la herramienta transversal que la tenemos que conocer en este caso, que nos va a dejar esta UCA, es que la perspectiva de género nos va a ayudar a contribuir y a construir sociedades justas. Esto es porque va a promover relaciones basadas en el respeto, la equidad y la corresponsabilidad. También va a fortalecer la participación social, económica y política de toda la sociedad, de todas las personas. También nos va a ayudar a través de un análisis a impulsar, elaborar y edificar políticas públicas o algún tipo de práctica social que sea inclusiva y que sea eficaz. En uno de en la última etapa de nuestra actividad integradora, vamos a elaborar un relato. Vamos a contar la historia y vamos a ver, vamos a visualizar cómo a través de algún tipo de análisis de estos relatos de las mujeres que tenemos alrededor o de alguna mujer que nos inspire, vamos a poder elaborar cómo también estas políticas diseñadas por parte del Estado han permeado y han construido parte de lo que hoy conocemos como el feminismo. Entonces, algo muy importante que nos va a llevar a cabo esta herramienta de análisis de la perspectiva de género es que va a favorecer una cultura de paz, nos va a ayudar a reducir la tolerancia hacia la violencia y hacia la discriminación. Entonces, eso es algo sumamente importante de lo cual nos tenemos que quedar que nos va a ayudar esta OCA. Entonces, déjenme mandarles la liga de la asistencia y la participación para que me vayan ayudando, porque ya veo que muchos me mandaron su nombre y también su grupo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Guadalupe, Aimee, Rebeca, Andrea y Evelyn. Gracias. Muy buenas noches. Entonces les doy un par de minutitos para que llenen este registro, por favor.
Entonces, bueno, vamos a seguir. Em, en un breve momento, cuando hagamos una pausa después de una actividad que vamos a hacer, les comparto todas estas imágenes que encontré en las redes y también de un curso muy padre que encontré de la CNDH. Ah, perdón, es de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es un curso que se toma de manera virtual y y es sobre los estándares del sistema interamericano para combatir las violencias y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. Entonces realmente se ve muy bueno y a ver si tienen oportunidad de tomarlo para este pequeño momento, para este intersemestral que vamos a de cierre de año. También lo que encontré y me pareció muy importante y bueno, de alguna forma permea dentro de esta visibilización que quiere hacer esta herramienta de perspectiva de género es un hashtag, como así lo nombraron, de No More Matildas. Entonces, ¿de qué habla este efecto Matilda? Entonces, aquí coloqué el anexo. Pero bueno, fundamentalmente habla sobre ese sesgo que ha invisibilizado y subestimado los logros de las mujeres en la ciencia y que esos logros que ellas han obtenido, han encontrado, se han atribuido a sus colegas masculinos o a sus jefes o a sus, vaya, o a sus colaboradores. Entonces, este fenómeno, así lo llamó bueno, fue nombrado a razón de Matilda Jocelyn Gage. Entonces, quien lo lleva a cabo fue y bueno, se ha llevado a cabo, se ha encontrado que varias de las contribuciones en la ciencia, aquí déjenlo hago un poquito más grande, y por ejemplo, aquí nos encontré 5 puntos importantes. Y bueno, es en las ciencias exactas, pero también hay dentro de las ciencias sociales y también dentro del arte. Por ejemplo, este caso de Jocelyn Bell Burnell, ella es una astrofísica y ella descubrió o hizo un descubrimiento de los pulsar, que son las estrellas de neutrones que rotan rápidamente, en 1967. Pero el crédito realmente se le adjudicó a su supervisor Anthony Washish, quien recibió el Premio Nobel de Física de 1974 por ese descubrimiento y que ella, bueno, notablemente fue excluida y ni siquiera fue nombrada. También otro premio Nobel fue el de Esther Lederberg. En este caso fue en microbiología y su contribución fue a la genética bacteriana. Entonces ella creó una técnica de réplica en placa para transferir colonias de bacterias idénticas y el descubrimiento del fago lambda, que ayuda a esta parte de la genética bacteriana y se le atribuyó completamente ese trabajo a su marido, el doctor Joshua Lederberg. Y entonces él recibió el premio Nobel en 1958 y que bueno, parte del premio Nobel que él ganó se debió por estas técnicas que él replicó de su esposa Esther. Entonces, obviamente, pues en parte de todos estos em, estudios, documentos, técnicas que el doctor Joshua fue nombrado el premio Nobel no la adjudicó, no la nombró, totalmente fue omitida. Otra fue esta Martha Gautier. En este caso fue la genética médica. Entonces ella hizo una identificación de la anomalía cromosómica, lo que ahora conocemos como el síndrome de Down, o lo que más bien esta anomalía cromosómica del cromosoma 21 extra es lo que causa el síndrome de Down, que es la trisonomía 21. Entonces, estos hallazgos fueron adjudicados a un superior, a un jefe de ella, el doctor Jerome Lejeune, quien, bueno, él se llevó el crédito mundial y el prestigio científico, sin mencionar para nada a Marta, quien realmente hizo esta identificación. Dentro de la química medicinal encontramos a Alice Bell, que, bueno, ella desarrolló el método Bell por su apellido. Entonces ella hace una tipo de inyección que es soluble de aceite chaulmugora, algo así, ¿no?
que fue el tratamiento más efectivo contra la lepra durante décadas. Y pues obviamente quien se llevó todo el, el crédito fue el químico Harry Holman, y que bueno, fue alguien que trabajaba en su institución, este, y que bueno, ese método no es el método Ball, sino el método Holman. Y que bueno, aquí, esta doctora Alice Ball murió de alguna forma, pues vaya, aquí lo marcan como tuvo una muerte prematura. Y bueno, por último, tenemos el caso de Nettie Stevens, que ella hizo un descubrimiento de que el sexo está determinado por los cromosomas X e Y y no por los factores ambientales, lo que se creía anteriormente. Y bueno, su colega Edmund Beecher Wilson publicó hallazgos similares casi al mismo tiempo y a menudo se le dio totalmente el crédito a él. Entonces, este texto de No More Matildas hace una recopilación exhaustiva de más efectos Matilda, en el que ellas hacen el descubrimiento, el hallazgo, pero pues lamentablemente el crédito se la queda otra persona. Y bueno, por estos créditos, algunos de los hombres fueron nombrados el premio Nobel. En este caso tenemos a Barbara McClintock, quien descubrió lo que en genética se conoce como los genes saltarines. Este fenómeno totalmente inesperado para los expertos porque ponía de manifiesto que los genes no siempre ocupan el mismo lugar en los cromosomas y por ello lo de saltarines. Pero bueno, este descubrimiento no fue aceptado por sus colegas y el rechazo llegó a tal punto que decidió abandonar esa línea de investigación. Sin embargo, 20 años más tarde, otros científicos descubrieron lo que ella ya había visto y por eso ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1983. Entonces aquí hay muchos casos dentro de la ciencia, mujeres que ya tenían muchos avances, eran mujeres muy prestigiosas, pero bueno, por el patriarcado, por las ideas machistas, por el sistema, vaya, no llegaron. Miren, aquí tenemos desde 1098 a 1179. Era una monja que vivió casi todavía en sus conventos, porque solamente a las mujeres que se dedicaban a la religión se les permitía el estudio. Tal caso lo tenemos aquí en México, también es con Sor Juana Inés. Entonces ella se llamaba Hildegarda de Bingen. Entonces estos son casos de mujeres que, notablemente eran mujeres científicas, pero que sus hallazgos no fueron tomados en serio o que alguien más se llevó el crédito. Y esto lo conocen como el efecto Matilda, que invisibiliza y subestima los logros de las mujeres. Entonces, aquí tenemos un pequeño video. Lo vamos a ver. Dura muy poquito y este video nos va a ayudar a realizar nuestra actividad para el cierre de esta sesión. Efecto Matilda y las mujeres que lo retaron. El efecto Matilda describe cómo los logros de mujeres científicas a menudo han sido ignorados, minimizados o atribuidos a sus colegas masculinos. Este fenómeno lleva el nombre de Matilda Joslyn Gage, una activista del siglo XIX que denunció esta injusticia. Aunque el nombre se refiere específicamente a la ciencia, el impacto de la minimización y el silenciamiento de las mujeres creadoras se extiende a otros campos como el arte y la literatura, respondiendo a estructuras patriarcales. El efecto Matilda ha impactado el reconocimiento histórico de las mujeres creadoras de las siguientes maneras, según los ejemplos proporcionados en las fuentes. En la ciencia, el campo científico ha tenido un fuerte sesgo de género durante siglos.
Muchas mujeres con aportaciones fundamentales fueron sistemáticamente excluidas del reconocimiento académico, histórico y social. Se les negaba el acceso a la educación superior, la publicación de investigaciones e incluso el derecho a firmar sus propios trabajos. Ejemplos claros de este impacto incluyen Rosalind Franklin, cuya investigación fue fundamental para desentrañar la estructura del ADN con su fotografía 51, no fue reconocida en el Premio Nobel de 1962 otorgado a Watson, Crick y Wilkins. Liz Meitner, quien interpretó correctamente la fisión del uranio, vio cómo su colaborador Otto Hahn recibió en solitario el Premio Nobel de Química en 1944, a pesar de su contribución crucial. Jocelyn Bell Burnell, quien detectó las señales de radio que llevaron al descubrimiento de los púlsares, no fue incluida en el Premio Nobel de Física de 1974 que recibió su supervisor, Anthony Hewish. En el arte, la participación de las mujeres en el mundo artístico ha sido históricamente minimizada, ignorada o reprimida. Fueron invisibilizadas, obligadas a firmar con seudónimos, relegadas a roles secundarios o simplemente borradas de la historia del arte. El estigma social las concebía como musas o modelos, no como autoras. El impacto se ve en artistas como Artemisia Gentileschi, a pesar de su obra poderosa, fue ignorada por siglos y solo se revalorizó su impacto en el siglo XX. Clara Peters, pionera en bodegones, su figura desapareció durante siglos de los libros de historia del arte hasta ser redescubierta en el siglo XXI. Berthe Morisot, integrante del núcleo original del impresionismo, vio su trabajo minimizado por la crítica de la época como ligero o doméstico, subestimando su profundidad. Solo recientemente ha sido reconocida como figura clave. Hilma af Klint creó arte abstracto mucho antes que otros considerados pioneros, pero pensó que el mundo no estaba listo y su legado fue ignorado hasta 1986 por sus propias instrucciones, pero también reflejando la falta de reconocimiento en su tiempo. Ana Mendieta, pionera en arte feminista y de identidad, su vida fue trágicamente interrumpida y el sistema judicial que absolvió a su esposo es cuestionado, siendo su caso visto como un ejemplo de protección masculina. Su obra ha ganado un lugar central, pero su historia aún duele. Ende, una de las primeras artistas medievales identificadas, fue ignorada por los estudios académicos durante siglos a pesar de su mención como pintora en un manuscrito del siglo X. Sofonisba Anguissola, a pesar de alcanzar fama internacional y trabajar en la corte, por su condición de mujer, no se le permitió vender sus obras libremente, ni firmar muchas de ellas. Demostró que el talento no tenía género, aunque el reconocimiento sí. Tamara de Lempicka, popular en su época, su estilo cayó en desuso y solo fue revalorizada a fines del siglo XX. Maruja Mayo, una de las artistas más originales de la vanguardia española, fue marginada por el régimen franquista a su regreso a España, y su figura quedó fuera de la narrativa oficial. Solo recientemente se ha rescatado su legado. Las Sin Sombrero en general, un grupo de vanguardistas españolas, fueron sistemáticamente invisibilizadas en los libros de historia y el canon cultural, a diferencia de sus compañeros hombres. Se les silenció por ser mujeres, hablar de libertad y por el exilio tras la guerra civil. En la literatura, durante siglos las mujeres escribieron en la sombra, bajo seudónimos o sin nombre, debido al acceso restringido a la educación, la censura y una industria editorial masculina. Sus obras a menudo eran consideradas menores, literatura femenina, subestimando la importancia de su experiencia. Muchas voces poderosas quedaron ocultas. Ejemplos incluyen: Sor Juana Inés de la Cruz, defensora del derecho a la educación femenina, fue perseguida por la Iglesia y obligada a abandonar la escritura, muriendo en el anonimato monacal. Emily Dickinson, a pesar de sus más de 1800 poemas, solo una pequeña fracción fue publicada en vida y a menudo editada arbitrariamente. Fue ignorada por la crítica durante décadas, y su genio fue encerrado en un cajón. Mary Shelley, autora de Frankenstein con solo 18 años, vio su autoría puesta en duda o atribuida a su esposo durante años, y su obra fue subestimada por tratarse de una mujer joven. Su reconocimiento real llegó tarde. Las sin sombrero, como en el arte, fueron sistemáticamente invisibilizadas y marginadas. Autoras como María Zambrano, exiliada, obra recuperada tardíamente; Concha Méndez, voz olvidada; Rosa Chacel, censurada, exiliada, obra recuperada tardíamente; y Ernestina de Champursin, marginada, son ejemplos de este silenciamiento. Muchas escritoras medievales permanecieron anónimas a pesar de su papel crucial en la transmisión del conocimiento, escribiendo en condiciones de desigualdad, censura o invisibilidad. En la egiptología,
Esta disciplina comenzó dominada por hombres, con mujeres a menudo trabajando detrás de escena o sin reconocimiento. Mujeres como Hilda Petri fueron colaboradoras principales de egiptólogos célebres, como su esposo, pero a menudo quedaron en segundo plano a pesar de su trabajo incansable en el campo, la ilustración y la administración. El trabajo de Nina de Garis Davis como copista e ilustradora fue fundamental para documentar pinturas murales, siendo sus ilustraciones materiales de referencia hoy en día, pero su reconocimiento individual a menudo acompaña al de su esposo o la institución para la que trabajaban. Aunque figuras como Amelia Edwards, Margaret Murray y Christiane de Roche-Noblecourt lograron un gran impacto, enfrentaron limitaciones y la narrativa tendió a centrarse en los hombres. En resumen, el efecto Matilda y las estructuras patriarcales asociadas han resultado en el silenciamiento histórico, la negación de la autoría, la minimización del talento y la exclusión del reconocimiento para innumerables mujeres creadoras en diversos campos. Sus contribuciones fueron a menudo subestimadas o atribuidas a hombres, impidiendo que ocuparan el lugar que merecían en la historia oficial y los cánones culturales. La falta no fue talento, sino reconocimiento. Hoy, gracias a investigaciones y proyectos de recuperación, se está empezando a cambiar el relato histórico y a dar a estas mujeres el lugar que les corresponde, tanto en la academia como en la conciencia pública. Si te ha gustado el video y la temática, te invito a que le des me gusta si no lo has hecho, a suscribirte y compartir con tu familia. Entonces, bueno, como podemos ver, este efecto Matilda, la importancia de poder visibilizarlo hoy en día es que nos permite reescribir la historia cultural con justicia y también recuperar voces femeninas que de alguna forma fueron silenciadas por parte del sistema. Esto también nos va a permitir a fomentar la igualdad de oportunidades tanto de hombres como de mujeres y que todos tengamos reconocimiento en los espacios creativos o en los espacios de la academia. Y que bueno, este efecto Matilda no solamente va a afectar a las mujeres creadoras, sino que también va de alguna forma a empobrecer de manera cultural todo el conjunto. El privarnos de una parte fundamental del pensamiento y de la sensibilidad humana, de alguna forma, esto nos va a, a retribuirlo, a regresarle su voz, a darle luz, nos va a permitir a tener pues una sociedad más, más, más igual, más equitativa. Y bueno, no había visto, pero el video sí recupera también, mujeres tanto del arte, de la ciencia. Y bueno, el ejemplo que yo les quería mostrar era el de Mary Shelley, ahora de la película, a propósito de la película de Frankenstein. Entonces, ella escribió esta obra en 1818 y bueno, de alguna forma, a quien se le atribuyó fue a su esposo, porque pues ella al ser una mujer y al ser una mujer joven, pues de alguna forma no iba a tener ese sustento, lamentablemente, y que bueno, hoy Mary Shelley es reconocida como una de las grandes figuras del romanticismo y también se le identifica como precursora de la ciencia ficción moderna. Entonces, de ahí la importancia de ir identificando estas fallas que ha tenido de manera histórica, pues el sistema. Entonces, a propósito de estas mujeres, los voy a invitar a que a través de de la liga que ya les puse en el chat o a través del QR que tenemos aquí en en nuestra presentación, ustedes coloquen alguna mujer, alguna dama que consideren que ha sido pionera en nuestro México. Entonces, yo aquí ya coloqué mi ejemplo. En este caso, yo identifico a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo porque es la primera mujer electa presidenta de nuestro bonito país. Entonces, ella asume su cargo en 2024 y pues su llegada al más alto puesto de la nación se debe se debe analizar no solo como un triunfo político individual, sino como un avance profundo en la ruptura de la barrera de cristal, en este techo de cristal que hemos visto de género en la política mexicana. Entonces, también a propósito, pues, una de las precursoras también fue Ifigenia Martínez. Este, Otra de las que también podemos identificar fue una mujer tabasqueña que fue la primer diputada electa por el año de 1900 me parece 24.
Entonces, ella fue la primera, obviamente pues tenía una infraestructura grande, venía de grandes hombres de poder. Entonces, debido a ella también por sus características, tanto culturales, sociales, pues bueno, fue electa antes de que incluso las mujeres pudieran votar. Entonces, aquí los invito a identificar a una mujer pionera en México. Van a colocar su fotito. En esta parte van a poner el más. Aquí nos dice, haz doble clic en cualquier lugar, arrastra archivos, pega contenido del portapapeles o haz clic para publicar. Entonces basta con colocar aquí el sujeto. Aquí nos pide, digamos, como un título. Ifigenia Martínez. Aquí nos pide la fotito. Aquí pueden buscarla o pueden subirla si ya la tienen descargada y aquí colocar algo relacionado a esa mujer. Entonces, y bueno, ya que terminen, hasta abajo le ponen enter y colocan su nombre completo, por favor, y también colocan su grupo para que yo identifique todas estas participaciones en esta actividad de Padlet. Entonces, les repito nuevamente las instrucciones. Van a identificar a alguna mujer que consideren ustedes pionera en México y que haya tenido contribuciones en política, en ciencia, en la academia, alguna escritora, alguna, por ejemplo, la primera doctora, también esa, Sor Juana Inés. Hay muchos casos aquí en México. Entonces, les doy unos minutitos para que piensen en esa persona, en esa mujer, y la empiecen a construir. Vaya, no tiene que quedar ahorita, pero pues si colocan aquí al menos su idea, después pueden regresar a editar su participación. Basta con colocar con sus tres puntitos, editar, y aquí ya los deja hacer todos los cambios. Aquí, por ejemplo, yo pondría mi nombre, Fernanda. Viridiana Orozco Cruz. Listo. Así quedaría. El nombre, el dibujito y la persona que quieren identificar. Ahorita les digo cómo se llama esta mujer tabasqueña que entró a la política. Miren, fue en 1917 cuando se postuló para diputada federal, así es. Es Hermilia Galindo. Nació en 1886 y murió en 1954. Ella fue la primera en postularse. No ganó la elección, no se le permitió asumir el cargo por ser mujer, por eso se le reconoce como pionera a la participación política en México. Pero bueno, la primera mujer fue Aurora Jiménez de Palacios. Fue en 1954 cuando se convirtió en la primera mujer diputada federal en ejercer oficialmente el cargo. Y bueno, antes de eso, en 1953 fue cuando las mujeres en México obtuvieron el derecho al voto. Y recuerden que después fue en 1974 cuando hicieron este cambio a la Constitución y ya se le reconoce como ciudadana a la mujer. Podía votar antes, pero todavía no era ciudadana. Entonces ya sea que quieran escoger a esta Emilia Galindo, también puede ser Elvia Carrillo Puerto, también es muy importante porque fue una defensora del voto femenino en Yucatán. Aurora Jiménez de Palacios fue la primera diputada federal en 1954. Otra, por ejemplo, la primera gobernadora en México fue en el estado de Colima y fue Griselda Álvarez, fue en el año de 1979. Y la primera mujer candidata a la presidencia fue en 1982.
Aquí compitió contra Ernesto Salinas, Carlos Salinas, perdón, en 1982. Candidata. Se llama Rosario Ibarra de Piedra. Y por ejemplo, algunas mujeres dentro de la literatura y la educación, pues obviamente tenemos a Sor Juana Inés, como ya lo había referido. Otra también, Josefa Murillo, Elena Garro, que no se le reconoce mucho, sino se le dice que es Elena Garro de Paz. Entonces es esposa de Octavio Paz. Y bueno, ella también tiene unas excelentes obras. Y bueno, también tenemos en el caso de nuestra universidad, pues a Rosario Castellanos, que fue una escritora y pensadora feminista y es un referente intelectual y también cultural. Ah, miren, aquí hay alguien me puso su participación. Muy bien, gracias, Carlos. En este caso tenemos a Andrea Cruz Hernández, primera mujer piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Antes de 2007, las mujeres solo podían incorporarse a las Fuerzas Armadas como especialistas en enfermería, odontología o medicina. A ver, no, esta participación es de Judith Viviana. También tenemos aquí, alguien me puso aquí. Ah, déjenlas, voy cambiando. Para que no. Miren, aquí ya también me puso Carlos Eliseo, su aportación es de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés, pues fue una escritora en la poesía y prosa que la limitó en su proyección por la iglesia. Así es, en este caso, pues ella se incorpora a la iglesia, porque solamente en ese entonces las mujeres solamente podían estudiar a través de ser algún tipo de vaya a pertenecer al clero, en este caso, pues solamente siendo monjas. Y una de sus grandes obras fue el relato a Sor Filotea, algo así de la contestación a Sor Filotea se llama más o menos su obra. Vamos a ver otra participación. Vaya, anímense. Bueno, por ejemplo, para el caso de la independencia de México, pues obviamente tenemos a la heroína de la independencia y defensora de la causa insurgente, a Leona Vicario. También a Josefa Ortiz de Domínguez. Y también, bueno, en este caso fue el movimiento revolucionario a Carmen Cerdán. También puede ser. Por ejemplo, aquí en México, la primera mujer doctora titulada fue en 1887 y se llama Matilde Montoya. También tenemos a una científica destacada en microbiología llamada Esther Orozco. Y también, por ejemplo, tenemos a Julieta Fierro, que bueno, no sé si fue este año o el antepasado, falleció, pero ella es una excelente astrofísica. Sí, me parece que fue el año pasado cuando falleció. No recuerdo muy bien la fecha, pero Julieta Fierro estuvo de hecho en una conferencia en la sede GAM, en la Rosario Castellanos. Yo tuve la oportunidad de estar y bueno, ella hacía una divulgación científica para promover a las mujeres y a las niñas a meterse de lleno a a las ciencias exactas. Y bueno, ella fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y tuvo muchas aportaciones pioneras, muchos reconocimientos y y bueno, lamentablemente, dejen recuerdo, a ver si aquí viene. Nació en 1948, pero no recuerdo en qué año murió, si fue este o el anterior. Julieta Fierro. Vamos a ver si aparece. Si tienen la oportunidad de buscar la conferencia que estuvo aquí en la UNAM, en la sede de GAM, perdón, la verdad, astrofísica.
Muy bien, aquí ya me colocaron otro que es Rita Cetina. Aquí dejen su huesta, nada más hay que acomodarla. Entonces, perfectísimo. Entonces, bueno, tienen todo todo lo que va de nuestra fecha hasta el cierre, que sería más o menos 2021, y ganaríamos unas décimas adicionales para nuestra calificación final. Entonces, este análisis de la perspectiva de género nos debe, digamos, de apoyar como esa herramienta conceptual y analítica que va a buscar comprender cómo también la cultura, la sociedad y y el poder constituyen y asignan roles. Entonces, em, este tipo de roles han sido asignados a través de nuestra biología, pero también a través de, pues, un patriarcado, de ese sistema que de alguna forma considera que los hombres son los que deben de liderear o deben de tener el poder de alguna forma. Entonces, estos atributos que van a diferenciar tanto a hombres como mujeres, pues debemos de comprenderlos que no se trata de biología, sino que ha sido algo socialmente aceptado, pero que no, realmente no nos ha servido de mucho. Entonces, una de las frases reconocidas que nos va a llevar Simone de Beauvoir sobre no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces, de ahí la importancia de este análisis de perspectiva de género, en donde son tres puntos clave de digamos, que nos debe de quedar muy bien comprendido. Primero es la distinción entre sexo y género. Y bueno, el sexo sí se refiere a esas diferencias biológicas hormonales, anatómicas, genéticas, y que el género se va a referir a esos atributos sociales, atributos culturales, psicológicos que se le van a asignar al sexo. Y que, bueno, el género es aprendido y que va a cambiar con el tiempo y va a variar entre culturas. Entonces, de ahí, bueno, las frases esas anteriores de lloras como niña, corres como niña. Hemos visto que hay niñas que corren muy bien y que hay niños que no corren tan bien, ¿no? Entonces no es algo que sea propio de un género, sino también de nuestras diferencias biológicas. Y bueno, el otro punto importante es visibilizar la desigualdad. Entonces, hacer esta parte de darle luz, de hacerlo visible, y cómo el sistema de género, que a menudo ha sido llamado el patriarcado, ha generado históricamente relaciones de poder desiguales, donde lo masculino se ha valorado y posicionado por encima de lo femenino. Esto lo vamos a retomar en en el relato que les voy a explicar que vamos a realizar y cómo de alguna forma pues ha permeado a lo largo de nuestra historia. Y bueno, la perspectiva de género debe de abonar a proponer soluciones. Ya identificamos las desigualdades, ya identificamos que esta herramienta de perspectiva de género nos ayuda y ahora, ¿qué vamos a hacer con la que ya conocemos? Pues vamos a empezar a diseñar, a crear algún tipo de acción, algún tipo de política pública, algún tipo de política en educación, algún tipo de programa social, algo que va a remediar y transformar y al futuro va a eliminar esta discriminación y que nos va a ayudar a promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, de ahí esta gran importancia para erradicar, pues obviamente algo que nos suscita y nos debe importar a todos como sociedad, que es la violencia de género. Todas esas acciones, omisiones en el sistema que han sido encaminadas en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Entonces, esto nos va a ayudar a elaborar nuestra actividad em, integradora. Mira, aquí ya también pusieron a Amalia Caballero. Muy bien, pionera mexicana, maestra y feminista. Muy bien, conocida por impulsar el voto femenino y ser la primera mujer embajadora, subsecretaria en Asuntos Culturales en México y además de fundar el Ateneo Mexicano de Mujeres y promover la cultura a través del teatro y la creación de centros culturales. Muchas gracias, Jaime. Perfectísimo. Muy bien, dejen, quito esta. Y ya nada más faltaría abonar un poquito más de Rita Cetina.
fue una maestra, poetisa, feminista e impulsora de la necesidad de educar a las mujeres. Muchas gracias, Guadalupe. Entonces, pues vamos a seguir y vamos a ver de qué trata nuestra actividad integradora. Entonces, veo dónde está el plan de trabajo. Ya también lo tenemos en la carpeta. Para aquí se abrió el número 4. Vamos a ingresar. Este plan de trabajo lo van a encontrar en el módulo número 4, en la parte de planeación. Aquí estamos. Y lo vamos a encontrar por el nombre de Foro de Planeación Actividad Integradora. Aquí ya todos los grupos lo tienen y fue el que puse hasta arribita. Así es. Así es, ya todos los grupos lo tienen. ¿Y qué vamos a hacer para este trabajo? Pues vamos a hacer un portafolio integral de las actividades que hemos realizado. Entonces, aquí colocamos, vamos a colocarlo aquí en un archivo de Word. Y aquí lo tengo también para descargar en Word. Aquí hasta abajito se los dejé. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese portafolio? Vamos a recuperar nuestra tarea integradora del módulo 2 y del módulo, no, mentira, del módulo 3 las infografías, y del módulo 4 nuestro video. Ah, no, ya me perdí. Módulo 2 infografías. Módulo 3 video o violentómetro. Y módulo 4 nuestro cartel. Y vamos a adicionar algo importante que es el relato. Entonces, nada más déjense descarga para que lo tengan. Vamos a colocar. Aquí vamos a ir haciendo una plantilla de trabajo. Déjenlo hago chiquito para que pueda habilitarlo. Que por la barra de... Aquí está. Dejen abro otro. Bajo este. Y vamos a colocarlo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nuestra actividad integradora. ¿Cómo se llama? Miradas críticas para la igualdad. Y vamos a elaborar este portafolio integral sobre género, desigualdad y justicia social. Y entonces aquí pues vamos a copiar todas nuestras indicaciones. Recuerden que las copiamos todas, pero que al final las vamos a borrar, porque pues de nada sirve que estén ahí, nos quitan una hoja y le restan, este, pues le restan, vaya, importancia, vaya, hacen paja que no, ya no sirve de mucho. Entonces ustedes concéntrense solamente en seguir las indicaciones y ya después las borramos. Entonces, el propósito de este portafolio es, obviamente, pues integrar todas estas evidencias que hemos, realizado, todos nuestros trabajos durante nuestra estancia. Y en la última parte del portafolio vamos a integrar el relato sobre la vida de una mujer y algún tipo de reflexión. Entonces, como les mencionaba, vamos a colocar en la primera hoja, en las primeras 3 hojas, la imagen de las 3 infografías que realizamos para el módulo 2. Para la siguiente página vamos a poner nuestra, ya sea nuestro video, la liga de nuestro video o la imagen de nuestro violentómetro personal, cualquiera de las dos actividades que ustedes elaboraron. Y que bueno, esta actividad nos ayudó a promover la igualdad sustantiva y la transparencia salarial en las organizaciones. Y para nuestra módulo 4 vamos a integrar el cartel que ya realizamos, que ya subimos, nada más lo vamos a poner como evidencia. Acuérdense que este portafolio nos ayuda a tener todas las evidencias a lo largo de las actividades del
de la UCA. Entonces, por eso aquí nada más puse integra, integra, integra. Ya no es elabora, porque ya esto ya lo tenemos. Entonces, recuerden, solamente basta con colocar infografías, módulo 2 o algún tipo de, vaya, de título y colocar la imagen. Y en la otra sección que les mencionaba, vamos a contar una historia, porque como lo refiere Cristina Rivera, contar historias es una forma de justicia. Y vamos a narrar la historia de vida de alguna mujer que conozcamos, que su vida nos inspire, que sea una maestra, que tuvimos, por ejemplo, no sé, quizás en la primaria, una mujer, por ejemplo, si quieren hablar de Rosario Castellanos, mujeres en el arte, quizás Frida Kahlo, Sor Juana Inés, algunas que pusieron aquí en nuestro Padlet, cualquier mujer que ustedes quieren identificar, está perfecto. Entonces, esta narración nos debe de encaminar, miren, aquí ya colocaron también María del Carmen Cerdana la Triste. Cualquiera de estas mujeres que ustedes quieran encontrar que hayan sido de alguna forma pioneras, las primeras en hacer esta gestión, la primera doctora, la primera economista, la primera política, este tipo de narración nos va a ayudar a darle luz, a darle justicia, como lo refiere Cristina Rivera. Entonces, lo primero que van a hacer es elegir la mujer que van a hablar. Entonces, la van a describir en dónde nació, bajo qué condiciones, si tiene más hermanos, más hermanas, qué posición ocupaba. Y después van a contextualizar la historia. Aquí, por ejemplo, si ustedes llegan a ocupar ya sea alguien de su familia, como una abuela, una mamá, no es necesario revelar nombres, reales si la historia de alguna forma es sensible. No es necesario como se los refiero. Si lo quieren mencionar, adelante. Muchas gracias. Y esta historia después la vamos a contextualizar. ¿De qué trabajó? Si se casó, cuál fue la forma en la que se casó. Por ejemplo, muchos de ustedes tendrán algún tipo de abuela o alguna bisabuela que fue robada y que, bueno, después de 3 días ya regresaban y ya se tenían que casar. Entonces, muchas de de estos matrimonios en la que el hombre era mayor, se robaba a la niña, pues eran matrimonios forzados y que, bueno, lamentablemente se habla de algún tipo de violencia, pues física, verbal, emocional, psicológica. Entonces, a pesar de que que estuvo tan normalizado esto de robar, este, mujeres, pues no, hoy por hoy podemos darle esa connotación de que ha estado muy mal visto. Y otro que deben de colocar algún tipo de ideas dominantes sobre el rol que ellas adquirieron. Por ejemplo, si se quedaron a vivir si fue la última hija y se quedó a vivir con sus papás, si tuvo que irse a vivir a otro pueblo, a otra ciudad. La mayoría de mis compañeros, tanto de licenciatura y en la maestría, en un 95% todos teníamos familia que es de otros estados y que llegó a vivir aquí a la Ciudad de México. Entonces, ese tipo de contextualizaciones de nuestra forma de vida nos va a ayudar a ir dándole, nutriendo este relato. También algo que van a mencionar, algún tipo de relación que tuviese o cómo fue su relación con su pareja, si se casó, cómo se casó y cuáles fueron estas, vaya, estos roles aprendidos. Y bueno, a lo largo, una vez que ya tengan todo su relato, van a empezar a identificar algunos de los conceptos clave que fuimos desarrollando. Roles de género, cómo era el hombre, cómo era la mujer, a través de qué sistema, se vivió, por ejemplo, si vivían en una ciudad, si vivían en un rancho, y van a identificar algún tipo de política social o alguna reforma a la ley implicada para esto. Ahorita les voy a dar dos ejemplos sustanciales. Una vez que ya tengan más o menos su relato, van a ir identificando estos tipos de violencia que fueron ejercidos y que fueron violentadas a estas mujeres. Ya sea, por ejemplo, si sufrieron violencia física, muchas violencia patrimonial,
violencia económica, algunas violencia simbólica, otras violencia sexual, violencia emocional. Y entonces van a explicar cómo se van a manifestar todo este tipo de violencias. Entonces, a lo largo de este relato, pues ustedes traten de reflexionar sobre qué ideas machistas estuvieron presentes en esta vida de esta persona, de esta mujer, cómo el sistema que llamamos patriarcado influyó en las decisiones, en las oportunidades o violencias vividas y qué roles se les asignaron por ser mujer. Entonces van a redactar una breve reflexión sobre lo aprendido y cómo se fue desarrollando este concepto de perspectiva de género a lo largo de toda la UCA. También coloquen ahora qué conocen como sexo, qué conocen como género, identidad, orientación sexual. Vaya, no es necesario que vayan colocando todos estos conceptos, pero sí los que les hagan más, más cabida, un poquito de más ruido. Y bueno, recuerden también mencionar qué acciones consideras necesarias para transformar estas desigualdades estructurales. Entonces, estas son las líneas que van a seguir para elaborar su actividad. Entonces, el relato que yo les quiero mencionar, déjenlo abro, aquí se los voy a colocar y es más o menos lo que ustedes van a colocar. Basta con que sean unas 500, 600 palabras, estaríamos del otro lado, pero con base a lo que vayan, vayan haciendo su actividad, van a tener más. Aquí les pongo actividad integradora, plantilla, plantilla, listo. Y bueno, este relato va de lo siguiente. Em, este relato es de una mujer que nació en el México de 1937. Entonces ya con eso podemos identificar que estamos en un país, obviamente, pues, postrevolucionario. Ese México estaba realmente sofocado por las guerras, por la inestabilidad económica, por un machismo estructural y que bueno, la sociedad estaba organizado bajo ese sistema patriarcal en el que la figura masculina era el centro del poder familiar, era el centro del poder comunitario y también legal. Entonces aquí, por ejemplo, podemos identificar que cuando uno se casaba, ya a la mujer le decían de, por ejemplo, a Josefa Ortiz de Domínguez. Es el claro ejemplo, ¿no? Y bueno, la vida de esta mujer nos va a permitir con claridad observar, y no solamente de esta mujer, sino todos los relatos que ustedes describan, esa deuda histórica que el Estado y la cultura han mantenido con las mujeres. Esta persona, que nació en 1937, cuando tuvo la oportunidad de votar, lo hizo en el año de 1953, cuando son las elecciones federales y que, bueno, el Estado hace esta acotación para poder obtener más votos. Aquí recuerden que ya empezaba a gestarse otro partido y que estaba empezando a quitarle representación al PRN, lo que después conoceríamos como el PRI. Entonces, en esta época, pues el voto se emitía en una simple boleta de papel, se marcaba con lápiz o con tinta y que pues, antes no te marcaban el dedo, bastaba con que fueras, yo vengo a votar y tanta. Entonces, esta mujer recuerda que cuando ella se presentó a esta pequeña urna a hacer su votación, los hombres que estaban alrededor estaban murmurando y que ella recuerda que muchas de las personas, de estos hombres decían que las mujeres no tenían por qué opinar en política, que ellas eran de la cocina y que ellos eran de la casa, que no sabían nada, porque recuerden que, por ejemplo, Arthur Schopenhauer decía que las mujeres eran simples animales. Y que bueno, muchos de estos hombres también se burlaban de su esposo porque le permitían, porque él le permitía a ella ejercer este derecho. Entonces no solamente era una burla para ella, sino para la familia, para su esposo.
Esta mujer, pues obviamente vive una cultura machista. Su abuelo decidió quedarse solo con él. Por ejemplo, ella, este, es la penúltima hija de una familia de cinco hijos. Su madre muere en el puerperio le llaman. Es una calentura muy fuerte que le dio. No se sale completamente o no le extraen completamente la placenta y pues, lamentablemente muere. Y su esposo, también su mamá murió. Y la mamá de su esposo, en este caso, muere en el parto. El bebé venía al revés. La, la partera era, novata y no pudo hacer muy bien la maniobra y lamentablemente la mamá muere, dentro del parto con el bebé. Y bueno, por los relatos que se han venido suscitando, ellos recuerdan que su vientre se empieza a poner oscuro, de un color muy oscuro, oscuro, y la mujer pierde completamente el conocimiento, se, se desmaya y finalmente muere. Entonces, regresando a la historia de la mujer, que en este caso la llamaremos Guadalupe, este, pues ella queda chica, ella queda huérfana de 4 años y su papá solamente decide quedarse al cuidado de sus hijos varones. Porque bueno, los hombres, ella recuerda que de niña ella escuchaba escuchar a su papá que decía que los hombres sí servían de algo y que las mujeres no. Entonces ella y su hermana se quedan al cuidado de su abuela. Entonces, ella recuerda que pues a las niñas se les consideraba una carga porque pues no eran productivas y que bueno, solamente servían para hacer quehaceres del hogar. Y que bueno, esta idea fue profundamente arraigada en su vida y que ella pues obviamente no tuvo la oportunidad de seguir estudiando, solamente estudió la primaria, porque igual su abuela decía que gastar en cuadernos, gastar en estudio para la mujer no servía de nada, era tirar el dinero a la basura. Y que bueno, en aquel tiempo, y creo que todavía, algunas de las personas creen que tener un hijo varón es lo mejor que puede suceder y que de alguna forma el patriarcado definía el valor de una familia por su capacidad de producir varones, porque ellos son los que continuarían el apellido. Y bueno, hoy se sabe que gracias a la reforma del 2023 ya las mujeres pueden heredar el primer apellido y el hombre pueden colocar el segundo. Entonces, y bueno, en el caso de las mujeres, ¿cómo le llaman? Mamás solteras, pues ellas heredaban los dos apellidos a su hijo. Y que bueno, en este caso las niñas quedaban relegadas al ámbito doméstico o también eran entregados como mano de obra barata para el servicio doméstico de alguien más. Ella recuerda haber ido también a otras casas dentro del pueblo y también fue a la Ciudad de México a trabajar como ayudante, como sirvienta. Entonces aquí hay que recordar que en este año 1937, pues tras la revolución, el país estaba con una fuerte desigualdad, no había estructura, no había instituciones sólidas, en la falta de servicios médicos, si aquí era poca, en aquellos pueblos era nula, y que bueno, la mortalidad materna fue extremadamente alta, porque se cree, bueno, no se cree más bien, se estima que para el año 1930 y 1940, de 100.000 niños que nacían, 500 o 700 muertes se efectuaban. Entonces es altísimo la tasa de mortandad que había para este México postrevolucionario. Y bueno, en este México, pues no tenía altas tasas elevadas porque las familias solían tener entre 6
y 8 hijos en promedio. También conocemos que había familias en estados que eran de 12 o de incluso de 20 personas. Entonces, en zonas rurales se acrecenta todavía más este número. Bueno, como ya les había comentado, esta mujer solo pudo estudiar la primaria y de forma irregular acudir como oyente a la secundaria porque, bueno, su abuela le repetía que estudiar era tirar el dinero a la basura. Porque, bueno, la educación de femenina se considera innecesaria. Cuando cumple 10 años, también fue enviada a la Ciudad de México a trabajar como empleada doméstica, donde pues sufrió explotación laboral, sufrió explotación sexual, este, no se le pagó el salario prometido y bueno, aquí lamentablemente podemos identificar estas violencias que ella, a las que vivió. También, bueno, con estas idas y venidas a la Ciudad de México, ella encuentra que el comercio ambulante pues le deja algún tipo de capital y de buen capital, ¿no? Entonces, empieza uno de sus acciones, de sus trabajos, que es llevar mercancía hacia el pueblo. Y bueno, lamentablemente, pues también sufre pues violencia sexual, también sufre insultos, humillaciones, porque tenía tres, características: ser mujer, ser pobre y estar sola. Entonces, estas características, por el simple hecho de ser mujer, pues la sufría. Y que bueno, alguna de las violencias como las que ya decía que sufrió fue violencia física, psicológica, violencia económica y patrimonial, violencia sexual, violencia simbólica basada en estereotipos de género que la consideraban menos. Por ejemplo, hoy que tiene 88 años, pues lamentablemente sigue experimentando violencia económica y patrimonial por parte de algunos de sus hijos varones y también lamentablemente por parte de algunas de sus hijas. Y bueno, aquí podemos identificar que pues el machismo intergeneracional en donde ella tiene a hombres que empiezan a controlar sus bienes o quieren controlar sus bienes y decisiones, incluso sobre esa, que no, digamos, no es su esposa, no es su novia, es la mujer que les dio la vida, vaya, ¿no? En parte de los programas comunitarios, de estos proyectos sociales que empezaron a emerger, este, en los años 80, en los años 90, fue como empezaron a cambiar y digamos, a reestructurar la forma en la que ella vivía. Entonces ella le empiezan, llega a su pueblo este curso de primeros auxilios, de aplicar inyecciones, aprender a hacer conservas, a cocinar algún tipo de otra cosa que pueda vender. También tomó cursos de cómo crear un invernadero. Y uno de sus negocios, y bueno, de los cursos que tomó de apicultura, fue donde obtuvo los ingresos importantes que este curso le da la lucha por su autonomía. Entonces aquí vemos cómo el Estado, a través de estos apoyos, este, empieza a darle un reconocimiento, una autonomía a las mujeres. Em, También algo muy importante que le sucede a ella es que este, hay una reestructuración en la ley ejidataria en donde ella tiene la oportunidad de heredar tierras a su nombre. Entonces, este es también un acontecimiento extraordinario que ella vive, porque gracias a estas reformas agrarias y a estas reformas civiles, empiezan a garantizar el derecho de las mujeres a poseer bienes y ser titulares de la propiedad. Entonces, esta legislación, este cambio que se vivió en los 80s, en los 90s, abrieron esta posibilidad a que fueran mujeres ejidatarias y que heredaran esas parcelas. Entonces, aquí nuevamente el Estado empieza a hacer una reestructuración y empieza a cambiar. Por ejemplo, aquí uno de los libros que a mí me gusta mucho es el de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, en donde, en este caso particular de este libro, las hermanas Bennet no podían heredar en la Inglaterra de 18 del siglo XVII. Entonces ellas no podían heredar y su primo
creo que es el primo tercero, el primo Collins, es el que llega y y tiene que heredar de manera natural, porque ellas obviamente no lo podían hacer y al casarse ellas solamente podían ser acreedoras a lo que el esposo tuviera. Y no acreedoras, sino al menos beneficiarias. Y peor tantito que si el marido se les moría y no les dejaba algún tipo de sustento, era impensable la forma en la que ellas pudieran subsistir. Y bueno, aquí también vemos en este caso de Guadalupe es que pues ella vivió un machizo, un gran machismo que atravesó su vida, no solamente en su comportamiento individual, sino a través de un sistema cultural y estructural en donde otorgaba poder y privilegios solamente a los hombres, despojaba a las mujeres de educación, de algún tipo de herencia, de derechos civiles y de voz pública, y naturalizaba la violencia como forma de control. Ella también recuerda que cuando se casó, este fue la única de toda su comunidad que no fue robada y lastimada. Ella recuerda que sus primas, sus vecinas, se tenían que cuidar porque luego había hombres de otros lugares que llegaban y se la robaban, e incluso había niñas que ella recuerda que ya jamás vio. Y que obviamente pues no se podía hablar, porque si regresaba la niña y no se casaban, pues era una mancha imborrable en la familia. Entonces, ella fue la única de su comunidad en no ser robada. Y entonces, también algo muy importante es que este, mm, esta, este tipo de relatos que vamos a realizar, no solamente es una historia aislada, sino va a reflejar parte de lo que el Estado, el sistema, el, la sociedad en general ha construido a través de los cimientos de un trabajo silencioso de miles de mujeres que han sido invisibilizadas. Y que bueno, su testimonio es la gran deuda histórica que México tiene contra las mujeres, tiene con las mujeres, perdón, y una deuda que solo puede enfrentarse con este análisis, con esta gran herramienta que es la perspectiva de género, que nos va a permitir nombrar las violencias, analizarlas y transformarlas para las nuevas generaciones que no repitan este tipo de ciclos. Y bueno, como les comentaba, pues Cristina Rivera Garza menciona que contar historias es una forma de justicia y hoy al narrarla devolvemos un pedazo de dignidad a todas esas mujeres que como Guadalupe sostuvieron al país sin que las mirara. También algo que encontré muy importante es que ella tuvo o engendró, mejor dicho, 16 niños, entre niños y niñas, de los cuales solamente le vivieron 8. Sus primeros hijos em, sí tuvieron, digamos, como esa escalerita que se le conocía. Tenían 10, 8, 6, 4, 2 y el recién nacido. Pero cuando ella tiene alrededor de 34 años, hay en México una reforma en donde el gobierno analizó que estas tasas de crecimiento poblacional estaban, pero a todo lo que daba. Entonces, esto generaba una gran presión en la economía, en la educación, en los sistemas, de salud, en los servicios públicos. Entonces, el país ya no podía contener toda esta gran población que estaba en ese México. Entonces, a través de una reforma de la Ley General de Población de 1974 y a través del derecho familiar, esto a cargo del presidente Luis Echeverría, empieza una regulación del crecimiento demográfico y se establece el derecho a la planificación familiar. Esto da una reforma al artículo constitucional número cuarto, en donde toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Entonces, ella cuando ya tiene alrededor de 30, 32 años, este, ella ya empieza a tener acceso a las píldoras anticonceptivas.
y sus hijos ya empiezan a espaciar entre 5, 4 y el último que son 6 años. Entonces, este tipo de reformas permeó en toda la población porque a través de este análisis de, de que ya toda la recaudación de impuestos no podían sostener en un nivel, a nivel de educación, de salud, de los servicios públicos, hacen esta ley general de población y este cambio al derecho familiar. Entonces, pues obviamente, el gobierno hace un programa masivo en el IMSS y en el ISSSTE, en donde les empiezan a proveer de métodos anticonceptivos de manera gratuita o al menos subsidiada, incluyendo la píldora. Entonces, la reducción de natalidad en este México de 6,3 que se tenía en 1970 cayó a 2,1. Y bueno, le marcan 2,1, vaya, para ser un poquito más exactos, pero entre 2, máximo 3 hijos. A lo que, bueno, en la actualidad, pues obviamente tenemos 1,8. Entonces, esto ayuda a la emancipación femenina y a la planificación familiar, no solo como una medida demográfica, sino también una medida de empoderamiento femenino, ya que permite a las mujeres controlar cuándo y cuántos hijos tener y se les abrió la puerta a una mayor participación en la educación, al empleo, a la vida pública, porque transformó a esta sociedad mexicana que tenemos hoy en día. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos identificado esta reforma de la ley del voto, este, la heredar las tierras, donde la tengo, heredar, aquí se me perdió. Y bueno, la última, que es la tercera ley de la ley de general de población, derecho familiar. Entonces, más o menos, estas, este relato, algo parecido, deben de colocar, y bueno, hasta abajo, pues, colocar sus análisis, sus reflexiones. Recuerden, esta reflexión, más o menos, yo creo que si son unas 400 palabras, 500 quizás, estaría perfecto. Vamos a ponerle 300 a 500 palabras. Recuerden redactarlas en primera persona, redactar en primera persona y pues obviamente no ocupar inteligencias artificiales. Aquí le van a ocupar IAs. Entonces, esta es parte de algo muy importante porque este análisis más o menos conlleva el 40% de su participación, de su participación, de su calificación total para la actividad integradora. Entonces, algo así vamos a hacer para esta actividad integradora. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? A ver, aquí ya tenemos a alguien que nos dice María Guadalupe, no por ahora. Ok, muchas gracias. Judith también nos dice que no, muchas gracias, no por mi parte. Así es, Rebeca, muchas gracias por mencionarlo. Sí, primero lo haríamos en Word y después lo subimos en PDF para que no pese tanto la imagen, para que no pese tanto el archivo, perdón. Entonces, déjenme sacar una evidencia mientras alguien piensa en una preguntita.
Aquí nos dice que todo claro, Carlos, muchas gracias. También Rebeca, que todo muy bien, perfectísimo. Entonces, terminando esta sesión, recuerden que van a este, ob- em, tener en su bandeja, ya sea en la noche de hoy o mañana temprano, una recapitulación de nuestra sesión, en donde les voy a compartir también la liga de este video por YouTube. Les voy a colocar la plantilla de trabajo que hicimos para esta sesión y también la presentación. Estos documentos también los van a tener dentro del módulo número 4, en el que se llama en el foro de planeación. Aquí tendrían abajito de este foro, presentación sesión 7 y video sesión 7. Así es, Jaime. En- por ejemplo, si les llega a pesar más, usualmente en ese apartado de actividad integradora nos dan ya 2 megas. Pero si llegara a pesar mucho, hay una plataforma que se llama iLove PDF. Entonces, esta también les coloco aquí en la presentación ese programa. Y esta, dejen hago chiquito este para yo ver mejor. Listo. Entonces, esta página nos permite comprimir nuestros PDFs. Entonces, solamente basta con que ya lo tengan, seleccionar archivo PDF y nos permite compactarlo hasta, creo que en un 40%. Por ejemplo, vamos a ocupar esta. Y por ejemplo, aquí dice compresión externa o compresión recomendada, baja compresión. Entonces yo les recomiendo extrema. Y un documento que pesaba 120 no lo pasa a 28,80. Miren, la baja el 76% menos. Entonces esta les invito a que la tengan y la utilicen. Dejen aquí, se las pongo. Herramienta. Aquí está, hoy lo PDF. Yo esta la ocupo mucho porque nos piden subir la información en imagen. Entonces también tiene la herramienta de convertir PDF a JPG. Entonces no le quita los píxeles y todos mis planes de trabajo, se ven muy bien. Miren aquí, déjenlo abro. Se ven con alta calidad, miren. Y es una imagen. O sea, aunque lo suba demasiado, no pierde calidad. Entonces, esta me sirve demasiado para que no pese tanto. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, también les va a servir. Aquí creo que ya me salió. Ah, no, aquí está. También les ayuda para unir dos imágenes en un solo PDF, pasar de PDF a Word o PDF a PowerPoint, PDF a Excel o a PDF a PDFA. Convertir un Word a PDF. Bueno, esto es más sencillo. Esto sí lo tenemos en Microsoft, de mandarlo de Word a PDF o PowerPoint. Por ejemplo, también nos permite desbloquear algunos PDFs, rotarlos, recortarlos y también editarlos. Entonces es una herramienta que a mí, en lo personal, me ayuda muchísimo porque también comprimo mis PDFs para que lleguen a pesar menos y los pueda subir a las plataformas de la labor docente que hacemos. Entonces aquí mismo se las coloco en la presentación, herramienta y lo PDF, para hacer, para hacer que tenga menor peso el archivo. Que se los cambio. Yo les quito este color azul.
Otra duda que tengan, porque tuvieron muy buenas dudas. A ver, aquí en el chat tengo. No, ya fue todo. Mm. También recuerden, por favor, si llegaran a tener alguna complicación para el envío de su actividad, no hay luz. Por ejemplo, yo me quedé sin luz y sin Zoom y sin internet. El viernes me quedé sin Zoom. El sábado y domingo me quedé sin internet. Colapsó, ahora por los peregrinos. Yo vivo muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Y ahora por los peregrinos, este, pasaron unos, creo que no sé si a caballo o en vicio o no sé, no sé qué sucedió, pero lastimaron parte de la red de la fibra óptica y nos quedamos. El viernes a la tarde ya no tenía Alexa, no me di cuenta y sábado, domingo, hasta ayer en la tarde, que marqué como 5 veces a que me ayudaran a configurarlo para que quedara restablecido. Este, entonces, si llegaran a tener cualquier problema, no duden por favor en mandarme un correo, mencionarme y hacemos lo que sea, hacemos un plan de acción para que no se vea menguado su calificación. Entonces, recuerden, esta actividad integradora es muy importante, vale el 30% de esa calificación total. Si ustedes hicieron todas sus participaciones, todas sus entregas, hasta el momento tendrían un 70%. Entonces, de ahí parte la importancia de hacer esta actividad para lograr ese 30% y obtengan una muy buena acreditación en esta UCA. Entonces, vaya, si no tuvieran otra duda, pues por mi parte sería todo. La verdad les doy mucho, las gracias, su participación, su entrega, su asistencia. Es una UCA transversal. Como tal, no nos da alguna, como tal, no nos daría probablemente una herramienta dentro de la contaduría, pero sí nos da esa herramienta para tener una mejor lectura en nuestra vida, dentro de la contaduría y de las herramientas financieras que ustedes van a llevar a cabo ya como futuros contadores y que bueno, este nos apoya muchísimo para ver este, estos telones invisibles que nos puso el patriarcado, que nos puso el Estado y que permearon a nuestra sociedad. Entonces, parte de las, de las infografías que yo encontré, fue un análisis, saco y es que las puse en mi Facebook para tenerlas a la mano. No las tengo abiertas al público, solamente las comparto en mi muro. Eh, ¿Cómo se llama? Más bien todo lo que comparto lo tengo como clausurado, para que no lo vea alguien más, porque vaya, son cuestiones personales. Y miren, por ejemplo, aquí tengo: el feminismo no ha matado jamás a nadie, el machismo mata todos los días. Aquí tenemos otro que se llama. A ver, dejen si se descargan más las de abajo. El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Como una vez lo decía Carlos, ¿no? Yo por obviedad pues sí la reconozco, pero hay personas, hay hombres que lamentablemente pues no las identifican como personas por el discurso que se ha suscitado. Y otra, esta la saqué de la página Feminismo. Razones violetas le llaman también. Razones para ser feminista. Porque existen países donde las niñas son sometidas a mutilación genital, porque seguimos ganando menos que los hombres en los mismos puestos, porque es nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque se sigue culpando a la víctima y defendiendo al agresor, porque siguen haciendo notas, de cuando una mujer sube fotos en bikini, porque sigue utilizando la palabra niña o mujer como insulto, porque a ellos se les aplaude la promiscuidad y a nosotras nos insultan por lo mismo, y porque seguimos siendo evaluadas por nuestro físico y no por nuestras capacidades.
Algo también que voy a decir, por ejemplo, Marcela Lagarde es una mexicana muy, muy importante que llevó a cabo lo del feminicidio, darle connotación jurídica y legal, en donde ella afirma que la cultura patriarcal se ha prodigado en crear una moral amorosa para las mujeres. La ha desarrollado, la ha vestido y revestido a lo largo de siglos. En esta filosofía hemos sido educados. Esta la obtuve de la revista de estudios de género, La Ventana. Y este es el curso que les menciono sobre estándares del sistema interamericano para combatir las violencias y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. Usualmente lo abren 3 veces al año. Este sería, pues, lamentable, bueno, que si alguien tiene la oportunidad de tomarlo, o si alguien también tiene la oportunidad de encontrar uno en línea y que no lo pueda compartir, también estaría muy bien. Y por ejemplo, esta de tercera vía, este, es un Guadalupe Reinas, le llaman. Es una tradición que revoluciona la lectura acompañada y la literatura escrita por mujeres. Entonces, es un colectivo que a través del 12 de diciembre van publicando un libro cada día para un libro que ha sido a la vez publicado por una mujer y que nos ayuda a este redescubrimiento de estas mujeres escritoras. Entonces, consiste en visibilizar y ampliar las voces femeninas en la literatura, explorar diversos géneros y abrir el diálogo con otras lectoras. Y también esto que encontré del efecto Matilda, que bueno, este lo encontramos en la primera etapa. Entonces, pues yo les doy las gracias. Recuerden, nosotros como docentes estamos para desarrollar habilidades, hacerles el camino más sencillo, poquito menos obstaculizado, y que bueno, finalmente nuestro propósito es que acrediten sus UCAS y sobre todo nos llevemos aprendizaje significativo. Entonces, pues muchas gracias. Fue un placer compartir esta UCA con ustedes. El 19 terminamos la plataforma y tendrían en su correo, al menos entre el 22 y el 23 máximo, su calificación final. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias por la oportunidad, profesora. Pues quiero aprovecharla para agradecer sus conocimientos, su tiempo, la empatía con la que se comunica con nosotros y pues el aprendizaje que me llevo, que, que tengo es principalmente el valorar pues a la mujer, eh, la oportunidad de establecer a través de esta UCA, pues una mejor pues presencia en mi mente de que tengo mucho por hacer para poder participar en el desarrollo de la igualdad con la mujer, la igualdad de géneros en este caso. Este, en el Padlet, mi primer alternativa, mi primer pensamiento fue precisamente hacer mención de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque he comentado con mi esposa al respecto de que sus acciones o las acciones que tiene a partir de que a- ascendió a la presidencia, ha dado mucha participación a la mujer, promoviendo, leyes, vamos, ampliando más los reglamentos, más endureciendo los castigos, las penas para los que violentan a las mujeres. Y, y creo que pues, no es un anuncio para ella, ¿verdad? Pero sí valoro mucho sus acciones, la tendencia de su política para, pues, que la mujer sea más reconocida. Pero ya me desvío un tanto, pero mi principal punto es agradecerle todo lo que
nos ha comunicado a través de todas estas sesiones. Es una persona muy agradable, muy inteligente, profesional, ¿verdad? Yo le agradezco principalmente la empatía para con todos nosotros, porque así ha sido una cuestión general, no nada más para conmigo. Lo aprecio en la forma que se expresa, que nos da la oportunidad de participar dentro de dentro de las sesiones. Muchas gracias, profesora. Le agradezco. Gracias a ti, Carlos, muchas gracias. Sí, la verdad, ver desde la óptica, y cambiar, ir reconfigurando nuestros saberes. Por ejemplo, yo, no había tenido la oportunidad de dar esta UCA. Ya me la habían asignado en un semestre anterior, 2 semestres anteriores, en el año pasado, pero me fui de licencia de maternidad. Y ahora que la estoy dando, se ve desde otra óptica. Por ejemplo, me metí de lleno a leer este libro de Cristina y realmente toca fibras sensibles dentro de mí de manera personal. Y este relato que les comparto de esta mujer, Guadalupe, es mi abuela. Entonces, cuando se lo leí, pues mi abuela pues lloró mucho, lloramos juntas, porque es darle luz a esas mujeres que no tuvieron esas oportunidades que ahora yo sí las tengo, que mi hija puede tenerlas y que puede tener mejores, porque de eso se trata esta construcción, de eso se trata el conocimiento, ir identificando qué nos faltó, qué nos falló y qué podemos transformar para las nuevas generaciones. Entonces, muchas gracias, Carlos. Y Judith nos dice que muchas gracias por el conocimiento compartido, muchas gracias por todo su apoyo, nos dice también María Guadalupe. Y también, Evelyn, muchas gracias, me llevo un gran aprendizaje. Entonces, bueno, chicos, por mi parte sería todo. Em, Les mando un correo el día de mañana, lo tendrían en su bandeja o el día de hoy en la nochecita, pero con seguridad mañana, porque luego YouTube se llega a tardar un poquitito en el análisis de algún tipo de licencia de algún contenido. Por eso luego me llega a tardar. Y el día 22, 23 a más tardar, por mi parte, tendrían en su correo su calificación final. Entonces, les agradezco mucho, mucho éxito. Este, Recuerden, apoyarse siempre en nosotros, sus docentes, en nuestra jefa de carrera. Les daremos todas las herramientas necesarias para que puedan acreditar sus UCAS para seguir este camino de aprendizaje. Y, bueno, pues un excelente fin de año, que pasen excelentes fiestas, decembrinas y tendremos la oportunidad de vernos más adelante porque también doy tercero, cuarto y octavo. Entonces, no doy, usualmente no me dan segundo, pero segundo semestre, pero si tenemos la oportunidad, espero coincidir con ustedes. Muchas gracias, Rebeca, Evelyn, Edia. Muchas gracias por sus comentarios. Que pasen una excelente noche. Cuídense mucho.